Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo un haul ecuestre muy variado porque os tengo que enseñar algunas cositas de ropa y accesorios y también algunos libros, así que quédate porque empezamos. Pues sí, hoy os traigo un haul ecuestre. Me encanta haceros haul, compartiros esas cosas que he ido comprando, que he ido adquiriendo en las últimas semanas o en los últimos meses. Perdonad, pero me he tenido que poner el micro porque hay un poquito de aire y así me aseguro de que estáis escuchando bien. Espero no rozarlo mucho. Y bueno, me he puesto aquí fuera porque hoy hace un día increíble, ya está llegando el buen tiempo, como sabéis, a mí esto me da la vida y me apetecía enseñaros pues esas cosas solo de temática ecuestre que he ido acumulando en las últimas semanas. Este vídeo en principio iba a tener una segunda parte, pero bueno, ahora ya os contaré cómo se ha frustrado un poco y al final por qué os traigo simplemente el haul. Tengo accesorios, tengo cositas de competición y tengo libros. Así que voy a hacerlo por categorías para que sea un poco más organizado y como siempre os voy a dejar abajo en la cajita de descripción todos los enlaces que encuentre a todo lo que os enseño. Ya sabéis además que en mi escaparate de Amazon, que también tenéis el enlace abajo, tenéis distintas carpetas, una ecuestre, que creo que es la que más os interesa si estáis viendo este vídeo, y ahí tengo un montón de productos ecuestres que yo consumo y que compro habitualmente, y ahí tenéis como todo enlazado por si alguna vez queréis ir a mirar algo. También tenéis otra carpeta de libros en la que hay también otros muchos libros ecuestres aparte de los que os voy a enseñar hoy. Y bueno, en el canal tenéis también muchos vídeos relacionados con esta temática y relacionados con libros ecuestres y con haul de ropa, si es lo que os gusta. Así que no me demoro más y vamos a empezar. Voy a empezar con la primera categoría, que va a ser accesorios. En concreto, voy a empezar con estos dos de aquí, son accesorios de competición, pero antes de enseñaroslos os cuento este pequeño story time. El caso es que tengo algunas cositas de competición que enseñaros porque en mayo, este fin de semana concretamente, tendría que estar concursando, pero finalmente el concurso se ha suspendido, se ha pospuesto sin fecha, así que ya había ido comprando algunas cositas que necesitaba y que son las que os voy a enseñar en este vídeo. De fondo estaréis escuchando a Perico porque es que es ponerme a hablar y se pone a cantar. No sé si el micro lo estará captando. El caso es que podía haberlas devuelto, pero como llevo tanto tiempo realmente sin competir, pues sí que es cierto que estas cosas las necesitaba porque en los últimos años pues al final me he ido deshaciendo de casi todo, por no decir todo lo que tenía de competición, bien porque ya no me quedaba de talla, bien porque ya estaba muy estropeado y necesitaba reponer algunas cosas. Entonces, como la idea es volver a competir en algún momento, y volver a las pistas, pues he decidido quedármela y ya, bueno, os la enseño por si os gusta, si vosotros también competís, si tenéis que hacer algún regalo a alguien que compita, pues aquí daros algunas ideas. Son muy básicos, diría yo, muy fondo de armario de competición, y la primera de todas es esta redecilla. La voy a sacar ahora de la bolsa que me he traído mis tijeras mágicas, y esta redecilla es en un color azul marino, es de la marca BR. Ya sabéis que a mí esta marca es que me gusta mucho porque creo que relación calidad-precio está muy bien. De hecho, los guantes que normalmente uso y que me veis en los blogs, y eso que tengo varios, pero normalmente son los de BR porque para diario son los que mejor me funcionan. Y me pedí esta redecilla azul marina que tiene unos brillitos. A mí el brilli me encanta y este pues me pareció perfecto para competición. Y además azul marino es como un fondo de armario, no innovo mucho en colores, aunque en tema ecuestre sí que me gusta, ya sabéis, innovar un poco más. Pero bueno, el caso, me cogí esta redecilla para el moño, que me parece súper bonita, con los brillitos, y es en un color azul marino. Y es un tamaño medio. Si tienes mucho pelo, a lo mejor te queda un pelín pequeñita, pero bueno, yo creo que está bastante bien. Os voy a decir precios de lo que sepa. Esta me costó 4 euros. Yo la compré en Zumaquero, en Málaga. Bueno, seguimos con accesorios con este plastrón. Este plastrón es también de BR porque no me quería gastar mucho dinero en este tipo de accesorios, aunque tenía fichados y tengo fichados
algunos, pero son de un precio más elevado, pero al ser un concurso que no era un concurso súper importante, ni mucho menos, y ya que llevo tanto tiempo fuera de la competición, pues como que me apetecía comprarme esos básicos que necesitaba reponer, y sé que poco a poco pues voy a ir comprando más, pero me apetecía como tener básicos porque no era un concurso muy importante y ahora mismo como tampoco tengo caballo, estaba montando el de mi entrenador, pues no me apetecía llevar accesorios ni gastar en exceso en accesorios ecuestres. Ya sabéis que al final pues el mundo del caballo es un deporte que encuentras de todos los precios, de todo lo que te quieras gastar, y yo esta vez pues quería optar por productos buenos pero que no fueran de un precio muy elevado. Y este me parece que está bastante bien, es un plastron muy sencillo, también tiene el detalle aquí de los brillitos que me pareció que iba a juego con la redecilla en blanco, lleva por aquí BR en plateado. Voy a sacarlo y os lo enseño. Creo que ahí lo podéis ver muchísimo mejor, la verdad es que me parece muy mono el bordadito aquí de BR y no es excesivamente ancho, ya que yo pues soy delgadita y no soy muy grande. Este creo que tiene un buen tamaño. Este me va perfecto. Había otro tamaño más grande, yo lo he cogido en talla S por si os sirve un poco de guía o de referencia. Así que por aquí el segundo accesorio que tenía para enseñaros. Y de competición tengo alguna cosita de ropa que os la enseño ahora después, pero antes termino con los accesorios y tengo por aquí en esta bolsita, que los tengo aquí bien guardados y bien ordenados, lazos. Ya sabéis que a mí me encanta llevar cosas en la cabeza, menos sombreros porque no me quedan muy bien, pero me encanta llevar diademas, me encanta llevar pinzas, siempre tengo o algún coletero así muy grande. Me parece que le da como un toque muy especial a los looks y que puedes encontrar un montón de accesorios diferentes que aporten originalidad al outfit. Y hacía tiempo, esto lo he comprado desde hace tiempo, de hecho en algún blog ya me lo habéis visto porque sobre todo este de aquí, el marrón. Compré varios lazos para ponérmelos porque a mí al entrenar me gusta llevar trenza normalmente o coleta, pero normalmente llevo trenza y siempre me gusta como añadir un lazo al final de la trenza. Los he puesto en gomitas y me compré uno en verde oscuro, tengo otro en rojo, el marrón chocolate que ya lo habéis visto, luego en azul marino, colores muy básicos. En rosita claro, bueno, este me encanta y con marrón chocolate y con gris queda genial. Este también me alucina, este color así como en granate, que además está este año tan de moda. Y luego otro ya en blanco, así un blanco roto. Estos son los que me he cogido en este tipo de lazo. Y luego también he cogido otros, que los tengo aquí, que estos no los tengo hechos lazos, y serían estos de aquí, uno en color granate, otro en un rojo más oscurito, en un marrón chocolate muy oscuro, este rosa palo me encanta, me parece muy especial, luego un azul clarito que no he cogido de este tipo, no tengo un azul clarito y este pues para algún look así más primaveral me gusta, y luego este que es como en un color topo que también me parece muy especial. Así que bueno, pues estos son los lazos que me he cogido y bueno, no son accesorios ecuestres como tal, pero yo los tengo en mi zona del armario de ecuestre, que si os apetece os puedo hacer un vídeo de mi colección de ropa ecuestre más adelante. Así que por aquí todos los accesorios que tenía que enseñaros. Vamos a pasar ahora a los libros y voy a dejar las cositas que tengo de ropa para después, para lo último. De libros no tengo muchos que enseñaros. Sabéis que hago un montón de haul de libros y que siempre os estoy compartiendo libros tanto en blogs como en vídeos específicos de ello. De hecho, tenéis hasta la lista de reproducción en el canal de libros. Primero voy a enseñaros dos que son novelas, diría yo. Son libros para disfrutar, muy distendidos, para echar un buen rato que solo te aportan pues entretenimiento. El primero de ellos creo que es un clásico, es Belleza Negra. Yo no sé cómo no tenía este libro ya, como no me lo había leído, y decidí cogérmelo porque además, bueno, se lee súper fácil, es así en un tamaño casi A4, un poquito más pequeño de A4, y realmente no es que tenga unas pastas muy duras, no es que tenga una encuadernación muy especial, pero sí que me apetecía pues tenerlo, y la verdad que de precio no estaba nada mal, creo que no llegaba a los 20 euros. De todas formas, ya os digo que os dejo abajo el enlace porque este creo que sí que lo pedí por Amazon y no sé, me apetecía mucho tenerlo y leerlo, así que este creo que lo voy a empezar a leer muy pronto. Siempre digo que voy a empezar a leer muy pronto todos los libros porque es que realmente cuando yo os enseño un libro es porque
lo compro porque tengo muchas ganas de leerlo. Pero sí, espero este año leer muchísimo más de libros ecuestres. Ya me estoy terminando el de La sombra de los sueños de Gonzalo Giner y bueno, ya os contaré qué tal me ha parecido, mi opinión sobre el libro, sobre la trama, sobre el peso del caballo en el libro, así que ya estad atentos porque en algún blog seguro que os hablo sobre él. Y la otra historia que tenía, que esta ya sí que es, bueno, esta es igual que la otra, pero esta en concreto es más novela juvenil, pero ya sabéis que si a mí el libro tiene caballos, me gusta, lo quiero leer, aunque sea novela juvenil, y es este de aquí, es Un caballo para siempre de Stacey Gregg. Ella es la autora de un montón de libros así juveniles de temática ecuestre. Ella es también la autora de la saga de Secretos del Pony Club, que os la mencionaba en este vídeo de aquí. Si me estáis viendo y sois más jóvenes, o si tenéis niños más pequeños, os invito a que veáis este vídeo de aquí porque ahí os doy un montón de ideas de libros ecuestres que son para infantil y para juvenil. Y este de aquí me apetece mucho leérmelo, además es que este tipo de libros, pues claro, te los lees súper rápido. Si eres un amante de los caballos, al final los disfrutas mucho porque son libros muy especiales, muy mágicos. Y este con la portada, que me parece súper, súper bonito. De hecho, bueno, yo sueño con en algún momento escribir algo así. Todavía no, pero quién sabe, algún día llegará. Bueno, por ahí esos dos libros de juvenil. Luego, este os lo tengo que enseñar sí o sí, pero ahora que lo estoy viendo ya no sé si os lo he enseñado en algún vídeo. Este es para niños muchísimo más pequeños, para niños que están empezando a leer. Un caballo a tu medida de Sira Matas. Y este libro me parece que está muy guay para esos niños pequeños que están empezando a montar, porque no es una novela como tal, sino que te habla un poco pues de los cuidados del caballo, las partes del caballo, lo que necesitas cuando vas a montar, las características de los caballos, los tipos de caballos, en fin, te hace como un repaso un poco por el mundo del caballo, pero explicado para niños pequeños. Y la verdad que me pareció ideal y yo se lo cogí en letera, en SICAP, creo que se lo cogí a mis sobrinas y al final decidí cogerme otro para tenerlo en casa, pues no sé si algún día tengo hijos o para mis sobrinos, pues no sé, estos libros como que me parecen muy especiales y pues si encima ellos también tienen esa ilusión y ese amor por los caballos, pues estoy segura de que les va a gustar y a mí me va a hacer muy feliz tener este libro en casa, así que lo cogí también para tenerlo en mi estantería ecuestre, que es enorme, por cierto. Y ahora ya sí, paso a los libros que, bueno, que más me gustan, podría decir, o con los que más aprendo. El primero de ellos es de Lucy Rees, Caballos en compañía. Lucy Rees, ella es etóloga equina, especializada en comportamiento animal, y a mí me encanta leer y todo lo que hace ella, cómo se expresa, lo que dice, me encanta esta mujer. Estaba deseando tener sus libros, de hecho llevo detrás de sus libros mucho tiempo, pero bueno, tengo tantas lecturas y tengo algún libro todavía que me falta por leer que lo he ido atrasando un poquito, pero ya está en casa y estoy segura que voy a aprender mucho. Además, si no me seguís por Instagram, que tenéis que hacerlo, os lo dejo por aquí. Pronto voy a poder ver a Lucy Rees, no sé si va a estar ella en persona o por videoconferencia, pero asistirá y dará una ponencia en las Jornadas Internacionales del Espíritu del Caballo que se celebran el 7 y 8 de junio en Málaga y a las que voy a asistir como creadora de contenido, así que os estaré grabando vídeos, estaré intentando compartir lo máximo y toda la información y todo lo que aprenda allí. Y Lucy Rees participa en estas jornadas, como digo, así que me parecía ya como la ocasión perfecta, la señal perfecta para hacerme con algunos de sus libros. Caballos en compañía, os lo dejo abajo y este libro es que es un clásico. Como también es un clásico este también de Lucy Rees, La lógica del caballo. No puedo deciros mucho más sobre este libro porque es que seguro que lo conocéis, seguro que habéis oído hablar de él. De todas formas, como digo, cuando yo me lo lea os haré bien una reseña en el canal. Y nada, que estoy deseando leerme. Si habéis leído algunos de estos libros, decidme pues, cuál os ha gustado más, con cuál me recomendáis empezar, pero la verdad es que los dos tienen pintaza y estoy deseando leerlos. Ya os contaré qué tal. Y por último, y este era otro de los clásicos que estaba en mi lista de deseos desde hace demasiado tiempo, y encima me va a ayudar a practicar el inglés, porque ya sabéis que me gusta leer algunos libros en inglés, es este de aquí, Perfect Mind, Perfect Ride, Psicología del deporte para una monta exitosa. Este libro creo que no ha podido llegar en mejor momento porque si habéis visto los últimos blogs ya sabéis que he tenido ahí un pequeño bache, que salí un poco frustrada de un entreno y la verdad que luego en el último entreno que tuve, que visteis en el último blog,
pues recuperé bastante el feeling con el caballo y me ayudó como a superar un poco esa sensación que tenía, ¿no? Pero este tipo de libros creo que vienen genial, sobre todo si practicáis una disciplina ecuestre, aunque no compitáis, porque aunque yo ahora mismo no estoy compitiendo, pero creo que este libro me va a ayudar mucho pues, a seguir mejorando en la práctica de la doma clásica. Así que este era uno de los imprescindibles que sí o sí quería tener en mi estantería y que voy a empezar a leérmelo también pronto, aunque es en inglés, así que seguro que lo estaré alternando con otro, porque a mí me gusta este tipo de libros y subrayándolo, haciendo mis anotaciones y intentando pues atrapar o intentando adquirir el mayor conocimiento posible, así que me lo leeré tranquilamente y poco a poco. Y este también es un clásico, pero yo creo que no es tan conocido como los otros, así que os lo dejo por aquí por si no habíais oído hablar de él. Hasta aquí todos los libros que tenía por enseñaros y ahora ya voy a pasar a dos cositas que tengo de ropa. Lo siento si estáis escuchando mucho a Perico de fondo, espero que con el micro no lo estéis oyendo tanto. Bueno, seguimos. Os he dicho que iba a competir, al final se suspendió la competición, pero me había comprado también una chaqueta porque yo tengo mini frac, pero no tenía chaquetas de competición. Y como iba a ser un concurso que no era importante, pues no quería invertir en una chaqueta ahora mismo. Me encantaría, de hecho tengo algunas fichadas que me encantan, pero bueno, pues ya más adelante, cuando ya esté más en serio con mi caballo y pueda empezar a subir y pueda empezar a competirlo, pues ahí ya sí que invertiré en una mejor chaqueta. Pero me sorprendió mucho porque fui a Decathlon a buscarla, pensaba que no iba a encontrar ninguna, sinceramente, porque la verdad que nunca me había fijado bien en las chaquetas de competición de Decathlon, de Fuganza, que es la marca de Decathlon ecuestre, pero me sorprendió mucho encontrar esta y más me sorprendió cuando me la probé, que me la tuve que traer, porque es que me encantó cómo me quedaba, no me quedaba nada grande, se ajustaba perfectamente a la cintura y es esta de aquí que me gusta mucho porque tiene los detalles de los bolsillos en marrón, que estoy pensando que no sé si os la he enseñado, yo creo que no. Yo me la cogí en una talla, creo que era de niños incluso, ya ves, en 12, 13 años, así que probárosla porque encima era más económica que la de adulto. La de adulto era la que me iba a coger en un principio, pero al probármela es que me quedaba muy mal. O sea, el fit era malísimo y dije, bueno, ya estoy aquí, no pierdo nada, voy a cogerme una de niño y pruebo. ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando me quedaba clavada? O sea, perfecta, me encanta y también me gusta porque por detrás tiene las costuras, o sea, está súper bien terminada. Y lo que menos me gusta, bueno, esta es azul marino, básica, no tiene nada. Lo más básico que tiene son los botones que quiero cambiárselos. Voy a ir a la mercería a comprar unos bonitos. Ahora no, porque como se ha pospuesto el concurso, pues ya iré cuando tenga un poco más de tiempo, pero mi idea es cambiárselos y ponerle unos así más monos que peguen con el brilli brilli del casco y de los guantes. Así que, pues nada, una chaqueta muy mona que la verdad que no está nada mal de precio y que para concursos que no son muy relevantes está perfecta. Esta creo recordar que me costó, si no 40, 50 euros, pero no más, no más. Y la verdad es que está muy bien. Y el tejido es tejido técnico, es súper suave, súper cómoda, la verdad que muy, muy bien, muy sorprendida. Y por último, para mí la joya de la corona, como siempre, que os la he dejado para lo último, es de Maximilian Equestrian. Voy a abrirlo y os enseño. Llevaba ya demasiado tiempo sin pedir a Maximilian, esto no puede ser. Como siempre, Maximilian cuidando todos sus paquetitos. Obviamente esto no es colaboración, me lo he comprado yo, pero a mí me gusta contaros las marcas que me gustan. Para mí el packaging es súper importante, que una marca cuide el aspecto en el que presenta sus productos, para mí es muy importante y esta marca me parece que se alinea mucho con mi estilo, con mi forma de ver la moda y sobre todo la moda ecuestre y me encanta cómo cuida todos los detalles. Lo estoy abriendo con vosotras y viéndolo ahora mismo. Aquí como siempre trae su cartita, su pegatina, su merchandising por si quieres devolver y el código de descuento que suele traerte casi siempre, un pequeño código de descuento. Aunque creo que, no sé vosotros, pero yo nunca he sido capaz de validarlo luego cuando he hecho otro pedido, no sé si es que tiene una caducidad o algo, pero el caso es que nunca he sido capaz de validarlo. Decidme si os ha pasado a vosotros también o si es que lo estoy haciendo mal, que puede ser. Por aquí trae una bolsita de tela, que esta me viene genial para llevarme la comida al trabajo todos los días. Y luego he pedido dos cositas.
Por aquí un accesorio, pero como estaba aquí dentro no lo he enseñado antes, lo he dejado para el final. Estos guantes, esto es, creo que de todo lo que os enseño en el haul, lo que sí que hubiera devuelto, siendo sincera, pero no por nada, sino porque nunca he tenido guantes de Maximilian y no sabía realmente, no sé realmente cómo me van a funcionar. Entonces, para competición prefería optar por unos blancos de Reckel o de la marca BR, pero no los he encontrado y la verdad que me corría bastante prisa, así que al final decidí pedir estos y darle una oportunidad, que yo creo que no es tan mal, me gustan, me lo esperaba como un poco más, me gustan porque me lo esperaba, os los voy a enseñar, me los voy a probar a ver, porque la talla ha sido un poco siguiendo la web. Ah, genial, ay, me encantan cómo quedan. Me echaban un poco para atrás porque en la web me daba la sensación de que eran bastante más gruesos, más grandes, como más de invierno, diría yo. Pero no, son súper flexibles, lógicamente están nuevas, las tengo que adaptar un poco, pero me gustan. Ya si hubieran puesto el detalle en color, ya sabéis lo que voy a decir, en color dorado, me hubieran ganado mucho más, pero la verdad que me gustan mucho, mucho. Y además como el casco tiene los detalles en plateado, yo creo que también le va súper bien. Pues muy contenta, la verdad que gratamente sorprendida. Tienen un precio, creo que eran 40 o 40 y algo. La verdad que están bastante bien. Y a mí me han sorprendido muy gratamente. Muy gratamente. Además los tienen en más colores, creo que en azul marino, negro y marrón. No sé si me equivoco. En colores muy básicos. Pero muy bien, muy bien. Era lo que tenía así un poco más en duda, que no sabía si me iban a encajar. Y ya, por último, bueno, por último no, luego enseño otra cosita, pero esto ya lo último. ¡Tachán! Sí, obviamente, como he dicho, pues ya todo lo de competición me quedaba pequeño, yo estaba ya muy viejo, que ya al final lo he ido quitando y no tenía pantalones de competición. Yo me he cogido el modelo que lo pone aquí, Pro Riding Leggings en blanco, full grip, obvio, y yo me he cogido una talla S porque antes me cogía los de Maximilian, si veis algunos vídeos míos de hace ya tiempo, solía o suelo tener Maximilian en XS, que los tengo y me los sigo poniendo. Pero sí que es cierto que este modelo, los Pro Riding Leggings, me gustan en talla S y últimamente estoy comprando más los leggings de Maximilian en talla S, porque siento como que voy un poco más cómoda. Pero me quedan un pelín más grandes de cintura, eso sí. Bueno, aquí están, me encantan. No quiero que se me manchen mucho, pero nada, pues son unos leggings blancos sin más. Por aquí el detalle de Maximilian, por detrás tienen como bolsillos falsos, también aquí pone Maximilian y Full Grip. Me gustan muchísimo y este modelo ya lo tengo en más colores y me gusta, me parece muy cómodo, así que con el modelo la verdad que fui un poco a tiro hecho por lo mismo, porque quería algo que yo ya hubiera probado que me quedaba bien, que estaba cómoda, la talla y todo, no quería ponerme a innovar con temas de competición y eso que me he arriesgado mucho con los guantes y bueno, al final parece que ha salido bien. Y bueno, tienen sus trabillas para cinturón y nada, me gustan muchísimo, detalles en plateado también, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, a juego con los guantes. Perico me está dando una tarde, periquillo. Esto era todo lo que tenía que enseñaros, pero sí que os quiero enseñar también una pequeña cosa que no la iba ni a meter en el haul, pero si me estáis viendo, como os he enseñado antes, el libro para niños pequeñitos, tenía esto en casa y no os lo había enseñado. Y es esto de aquí que me parece muy mono. Si tenéis que hacer un regalo a una niña o a un niño que esté montando a caballo, son gomas de borrar. Las voy a abrir para sacarlas de la cajita y es que me parecieron monísimas. Ah, y antes de abrir esto no he dicho creo el precio de los leggings, creo que eran 100 euros. Y bueno, esto me lo regalaron porque en mi entorno todo el mundo sabe que todo lo que sea de caballo a mí me gusta. Y me pareció monísimo. Mirad qué mono, te trae el cubito con el agua dentro, el caballo que no puede ser más mono, negro obviamente, el cepillo, bueno, la bruza, mejor dicho, la bruza. Y bueno, trae un plátano, que yo no entiendo por qué no trae una zanahoria en vez de un plátano, pero bueno, nos vale también. Y este sería el pack, creo que rondaba los 6 euros y os lo voy a dejar también en la cajita de descripción si lo encuentro en Amazon. Y nada más, pues esto me parecía guay enseñároslo por si tenéis que hacer algún regalito así a algún niño o alguna niña que le gusten los caballos.
Y hasta aquí el vídeo de hoy, chicos. Espero que os haya gustado muchísimo este haul. Espero que no haya quedado muy largo porque yo creía que tenía poquitas cosas que enseñaros, pero me pongo a hablar y al final se me hacen los vídeos muy largos. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Ahora, como estoy sin caballo, estoy como intentando resistirme para no comprar muchas cosas de ropa y para no comprar muchísimos accesorios y muchísimos utensilios, porque realmente en el Guadernest tengo de todo, que por cierto lo tengo que ordenar, no sé si os gustaría que lo grabara. Y lo que sí os pido, que si os ha gustado este vídeo, por favor, darle a me gusta, que lo compartáis o me comentéis abajo y que os suscribáis al canal, porque muchos de vosotros veis mis vídeos pero no estáis suscritos y me ayuda muchísimo también pues ver que os gusta el contenido, y también me podéis comentar abajo qué tipo de vídeos son los que más os gustan, si os gustan los vlogs, si os gustan más los hauls, si os gustan más los vídeos de libros, en fin, dejadme abajo en comentarios qué es lo que os gustaría ver por mi canal. Y yo me despido ya hasta el próximo vídeo. De verdad que espero que os haya gustado porque yo hago todos los vídeos con muchísimo cariño. Así que nos vemos el domingo con un nuevo vídeo. Hasta entonces, cuidaros mucho a vosotros, al planeta y sed felices. ¡Chao!